El doctor Guillermo Luébano, doctor en antropología social. Si hemos visto aspectos legales, ¿cuál es la opinión de usted, doctor? Sí, yo también lo primero que recuperaría de la charla y del programa anterior que tuve la oportunidad de presenciar es que efectivamente se trata de un tema de salud pública y que la posición antropológica es esa, que la cuestión jurídica es poco eficaz cuando las motivaciones de las personas que realizan una práctica tiene hondas raíces psicológicas o emocionales que incluso pueden tener implicaciones morales. Es decir, la gente hace o deja de hacer cosas independientemente de que sea delito o no. La efectividad de la ley radica mucho más en la capacidad que tenga para recoger ese sentir de la sociedad. ¿A qué me refiero? Hay prácticas que la legalidad considera indeseables, el Estado considera indeseables, las políticas públicas, pero que las verdaderas motivaciones de la gente son psicológicas, morales o emocionales o circunstanciales, porque algo que decían también la vez pasada es que yo tampoco creo que ninguna mujer vaya jubilosa o gustosa a abortar, eso no me cabe tampoco a mí. Pero lo que sí creo es que hay mujeres, lo que sabemos es que hoy hay mujeres que se lo practican. 149,000 mujeres hoy son hospitalizadas al año en este país por abortos clandestinos, por complicaciones en los abortos clandestinos. Y lo que creo es que el Estado tiene ahí una responsabilidad muy firme en la intervención de la esfera privada, es decir, de la esfera pública sí, y en la esfera privada para atender un problema de salud pública, que es lo que tendría que estar remediando. Y como ese caso tenemos otros ejemplos, el caso del adulterio, por ejemplo, que sigue siendo un delito en la legislación penal en San Luis Potosí, el Estado la considera indeseable y sin embargo no podemos negar que es una práctica cotidiana entre la sociedad que se ejerce, se practica deseable o indeseablemente, pero que el derecho es poco efectivo para combatirlo. Es lo mismo, la penalización en el caso del aborto es de algún modo la posición más fácil del Estado, penalizar una práctica que no considera deseable, pero el asunto es atenderlo de manera integral. Yo digo bien, como decían la vez pasada, el asunto es un tema de prevención, de educación sexual, pero también reconocer que hoy se practica, que hoy se ejercen abortos clandestinos y que ahí es donde debe intervenir la autoridad para salvaguardar la integridad física de estas y psicológica de estas mujeres, por supuesto. Bueno, hemos escuchado la opinión de los cuatro, pero ¿qué opina toda la gente? ¿Qué opina la ciudadanía? Vamos a ver este sondeo que preparamos para ustedes. Puede hacer para orientar a la gente para que esté consciente de esto? Evangelizarla. Creo que en la actualidad hay suficiente información para que deba haber protección. Sí, sobre todo a las muchachas hoy en día, sobre todo más unión familiar, más plática entre las madres e hijas, más información y más vigilancia sobre ellas. Sí, cómo no, porque necesitan más estudios para que vean el valor de la vida. Todavía creo yo que hay mucha ignorancia, sobre todo en las comunidades rurales, inclusive hasta los muchachos estudiantes, sí necesitan mucho más información y conciencia sobre todo lo que hacen. Hemos estado lo suficientemente bombardeados sobre métodos anticonceptivos y demás, ya las personas que se embarazan realmente es porque quieren, entonces no creo que haga más falta información. Siento que la educación la tienen, ya es una falta de responsabilidad que viene desde los valores de su casa. Sí, yo creo que sí, hace falta muchísima información. Como dicen algunas mujeres, ¿cómo voy a usar el condón? Pues, como por vergüenza o por pena, ¿no? Entonces yo creo que la falta de cultura sería principalmente, ¿no? Está la gente bien informada, ¿no? Es de un gusto por la religión o por alguna circunstancia de ese tipo, pero no es por mala información, no creo. De igual manera, pienso que es educación también, desde pequeños la educación sexual por parte de los padres y pues estar bien orientados, ¿no? También informar bien en cuestiones escuelas, o sea, tener buena orientación. Sí, yo creo que sí les hace mucha falta, que sí se debería fomentar un poco más, pues fomentar todo lo que es el uso de preservativos y todo este tipo de cosas. Sí, igual, en cuestión ya individual, que sí se cuiden y como te digo, igual fomentar la adopción, que es una de las opciones en caso de que no quieran al niño por cualquier motivo. Educación en las escuelas, en todos lados. Bueno, no, educación no, simplemente yo creo que la sociedad sigue siendo conservadora. En el aspecto de que todo se siga basando en la religión, o sea, todo en ese aspecto de que está mal, el qué dirán más que nada.
Vamos a leer algunas llamadas. El señor Julio de Himno Nacional nos dice, diputado Felipe Abel Rodríguez, ¿por qué está a favor de la vida de los animales y en contra de la vida humana? No es falso, estamos a favor de la vida. Simplemente que hay una discusión que la ciencia ya resolvió respecto a en qué momento el ser humano es considerado como tal, con las características de eso. El embrión no puede ser considerado como tal, la ciencia lo dice. El embrión lo que es un conjunto de células indiferenciadas iguales cuando se fecunda. A partir de ahí, en el momento en que empieza a formarse el feto, inclusive no es todavía una persona humana, no lo es. La ciencia lo dice claramente. Y la ciencia no lo dice en el tema de que se justifique para abortar. La ciencia lo dice a partir de los estudios, de la técnica, del análisis, del método científico, y eso es lo que debe tomarse en cuenta cuando se legisla y cuando se toma una decisión de esta naturaleza. Efectivamente, el ser humano es complejo, estas decisiones son de carácter complejo, y lo menos que podemos esperar es que una sola mirada se imponga al resto. Por eso hoy el aborto en la mayoría de los estados en México es punible a partir de ciertas consideraciones. Por eso nadie ha planteado ni no existe una legislación que diga se permite el aborto bajo cualquier circunstancia o una cosa de naturaleza como se pretende manejar, porque a veces la sociedad requiere, a partir de ir avanzando en las discusiones y en los elementos que le da la ciencia y la misma cultura, en ir modificando y mejorando sus esquemas de relaciones entre los seres humanos a partir de mejores leyes. Lo que hizo la legislatura pasada es una involución, no mejora esas condiciones. Impone la visión de un grupo conservador que cree, sin demostrarlo, que desde el momento de la concepción hay un ser humano, lo cual no lo demostró. Y es muy difícil, además es muy peligroso legislar a partir de la ignorancia y valerse efectivamente de lo que decían bien los ciudadanos en el sondeo, de que hay en México un nivel de escolaridad y un nivel cultural en términos esencialmente bajos, que no permite que la gente tenga la información suficiente efectivamente para poder definir algunas decisiones trascendentes en la vida de la manera más adecuada. Eso es lo que nosotros estamos defendiendo. Lo que tenemos que hacer es legislar en función de la ciencia, no de creencias, en función de hechos que se puedan demostrar hoy. A lo mejor el día de mañana la ciencia logra efectivamente a través de los análisis y de diversas situaciones demostrar que desde el momento de la concepción existe el ser humano. Hoy la ciencia lo tiene claro, no existe el ser humano a partir de la concepción y por lo tanto el único ser humano que existe en el momento de la concepción pleno es el de la madre, es el de la mujer y es la que puede tener la decisión de qué hacer además con lo que es su propio cuerpo. Porque yo vuelvo a insistir, ¿por qué no se ha avanzado, por ejemplo, en los esquemas que planteen responsabilidad hacia los varones? No hay una sola iniciativa, la Iglesia no lo ha mandado, los grupos conservadores no lo han planteado. Así es, ¿qué responsabilidad hay con respecto a los hombres? ¿Por qué no se castiga a los hombres? ¿Por qué tuvieron que pasar muchísimas centurias para que los hombres, por ejemplo, se les obligara a cumplir con el aspecto de su obligación con respecto a ¿cómo se llama cuando tiene que dar el pago? Los alimentos. A los alimentos, a las pensiones. Sí, a la pensión antes no estaba, tiene poco tiempo, que se obligó al hombre y que ahora sí tiene una obligación ante la ley, ante la sociedad. ¿Por qué no se avanza en este mismo sentido? Porque hay una conducta machista, hay ignorancia, hay falta de educación, como bien decían los ciudadanos. Y es importante entonces que no se pretenda imponer una sola visión sobre las demás. Nosotros no estamos planteando que se imponga la nuestra. Lo que sí se requiere y que no hubo, que yo no coincido con el compañero Adrián, es que no hubo un consenso. Hubo un proceso en donde una mayoría, aprovechando que lo era, decide una cosa sin mayores fundamentos y después de ahí se sigue un método, un mecanismo en el que no hay una discusión informada. No hay quien hubiera ido a los ayuntamientos a plantear que hay diversas visiones. Especialistas que hubieran planteado a los ayuntamientos en el momento de la discusión estas cosas que estamos planteando para que pudieran efectivamente los ayuntamientos decidir con certeza. No lo hubo, no hay tal proceso de consenso. El proceso de consenso es un proceso de construcción, de buscar cómo equilibramos tu visión y la mía para que no se imponga la de ninguno de los dos. Eso no existió, se impuso una mayoría mecánica en el Congreso, no importa que haya sido de todos los partidos.
basada en muy poca discusión, no en la ciencia, no en la laicidad, sino en otro tipo de creencias. Y esto es lo que trae como consecuencias leyes. No basada en realidades no de lo que... No basada en está realidades. sucediendo con todas las Necesitamos realidades, y para resolver el problema de salud pública de los abortos, hagámoslo consensando con la sociedad, educando, formando, no como dijo la compañera que vino de la Asociación de Padres de Familia, prohibiendo los esquemas de educación de salud reproductiva, sino al contrario, multiplicándolos, viendo cómo se hacen desde la primaria, desde el kinder, desde diversos grados escolares, para que los muchachos, cuando lleguen a la edad en la que efectivamente van a ejercer su sexualidad, lo puedan hacer de manera responsable. Bueno, porque también hay otro punto de vista que dicen que si les enseñas toda esa educación reproductiva, de educación sexual desde niños, que ya les estás diciendo cómo hacerlo. No, es falso. Pero ahorita me contestas esa pregunta, vamos. La puedo contestar. ¿La puede contestar? Claro. Ahorita. Nomás vamos a comerciales y regresamos, Malina.